Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo segmento de Ecohuella. Esta vez vamos a hablar con Martín Kowalewski. Él es biólogo y antropólogo, investigador del CONICET, director de la Estación Biológica de Corrientes y también profesor en el área de Psicología del Comportamiento en FACENA de la Universidad Nacional del Nordeste. Bienvenido, Martín. Primero te quiero agradecer por la entrevista y segundo preguntarte ¿qué tenemos que saber del mono carayá? Bueno, a los que no saben nada, los monos carayá son una de las 5 especies que viven en nuestro país. Hay 2 especies de aulladores, que son esto que los caracteriza, que es este aullido muy fuerte, se escucha a todos lados. Y la que vive en Corrientes y otras zonas del país es la que conocemos como mono aullador negro y dorado, porque los machos son negros y las hembras son doradas o rubias y un poco más pequeñas. Todos nacen así medio rubios, dorados, y solo los machos cuando crecen y ya están desarrollados sexualmente se ponen negros, ¿no? Y todos estos monos viven en montes nativos, son muy pacíficos, se alimentan de hojas, flores y frutos, y en los últimos 10 años se inició un proceso en todo el NEA, que incluye Corrientes, que es el de urbanización de fauna e incluye fuertemente a los monos. Y esto es un proceso por el cual los monos se van moviendo hacia pueblos y ciudades, buscando espacios verdes donde vivir, porque el monte nativo está siendo degradado a alta velocidad, ¿no? Entonces, esto es siempre una cuestión que hay que tener muy en cuenta con los monos aulladores. Cuando los ves cerca de tu casa o en un barrio, no quiere decir que hay muchos, quiere decir que hay menos, al revés de lo intuitivo, ¿no? Ujú. ¿Y cuál es la influencia que tienen estos monos en el ecosistema de Corrientes? Sabiendo que la provincia se va yendo a una expansión mucho más concreta en términos de urbanización y de parques y que no tienen que ver justamente con la naturaleza en donde viven estos monos. Sí. Bueno, los monos, como otros muchos animales, en este caso estamos hablando de mamíferos, tienen un montón de funciones ecosistémicas, que le decimos. Entonces tiene un montón de roles diferentes que le podemos atribuir. Acá a mí me gusta hacer un paréntesis, ¿no? Porque yo ahora te puedo dar como un listado de cosas útiles por la cual nos convendría conservar un mono. Pero no hay que dejar de lado, ¿no? Que a veces cuando uno quiere conservar la biodiversidad o proteger el ambiente que nos rodea, hay que dejar de pensar en esta cosa utilitaria, ¿no? De yo quiero conservar este animal porque sirve para esto. No, tenemos que conservarlo porque en sí son habitantes del planeta, pasajeros de esto por lo que vivimos todos juntos, y como siempre me gusta pensar, si está ahí por algo está, o sea, tiene una función, si no, no estaría, como ninguna planta, ni insecto, ni animal o cosa que ande por ahí. En este caso, los monos, por ejemplo, son regeneradores de selvas, ¿no? Ellos cuando se alimentan de frutos, se comen, si los ven, van a ver que comen un fruto entero, las semillas se la tragan, pasa por el aparato digestivo y después van y la defecan lejos de donde la comieron. Entonces, con esto hacen que dispersan la semilla, ¿no? Hay semillas que las alejan del árbol parental, entonces ya le ahorran un trabajo de no crecer a la sombra de un árbol del cual no podían crecer, y además, a muchas semillas necesitan pasar por el tracto digestivo de los animales para poder estar listas para crecer. Así que en ese sentido, cuando un monte nativo es afectado, tener monos ayuda porque incrementa la regeneración y velocidad, ¿no? Al comer frutas y defecarlas por aquí y por allá. En el caso de los carayá, además, son centinelas de la salud pública. Eso es algo que les llegó, o sea, no es muy feliz para el mono, pero los monos son muy susceptibles a la fiebre amarilla. Entonces, cuando se enferman de fiebre amarilla, en 5 días mueren, ¿no? Los pica un mosquito infectado, se infecta, generalmente se infecta todo el grupo, porque andan en grupitos todos juntos, entonces los mosquitos pican a todos, y en 5 días todos los monos aparecen muertos en el piso por la enfermedad. Entonces, lo que eso alerta al Estado público ahora es, a través de una serie de protocolos que se han establecido, ok, si se mueren los monos en la selva, quiere decir que la enfermedad está muy cerca. Entonces, hay que hacer un rastrillaje de vacunación en los pueblos más cercanos, porque no queremos que se urbanice la enfermedad, ¿no? El virus de la fiebre amarilla usa el mismo mosquito del dengue en la ciudad, así que sabemos que está presente en todos lados. Así que, por eso mismo, en el sur de Brasil y Argentina, donde la fiebre amarilla está cada vez más prevalente o aparece más seguido,
los monos se han convertido en una herramienta súper útil para el Estado porque sabe dónde ir aplicando una vacuna, ¿no? Porque como sabemos, como hoy sabemos bien lo de la vacunación con el COVID, la vacunación tiene que ser eficiente, dependiendo de, no sé, de la edad, más susceptible, esto y lo otro. Bueno, con la fiebre amarilla es darla donde la necesitas dar, y no en todos lados. Todos los monos te avisan para eso. Si los monos desaparecen, perdés como una herramienta increíble, porque puede entrar la fiebre amarilla con los mosquitos, llegar a una ciudad y hacer un desastre. Y en ese sentido, ¿cuál es el trabajo fundamental que tienen ustedes a la hora de investigar, de conocer, de experimentar también con los animales, con otras organizaciones como por ejemplo el Centro de Conservación Aguará, la Fundación Red Wilding, que no sé si tienen algo en común, si están trabajando en proyectos con el Estado también, y cuál es la relación tripartita que tienen ustedes como investigadores, el Estado y a su vez el socio fundamental que son estos animales, los monos carayá. Bueno, hay un montón de preguntas en esa pregunta. A ver si puedo retomar. Primero, nosotros tenemos diferentes líneas de investigación con animales silvestres. Una de ellas, uno de los modelos son los monos. Estudiamos muchas cosas que tienen que ver con el comportamiento, ¿no? Entender diferentes cosas. Estuvimos estudiando en un momento esto de la dispersión de semillas. Después tratamos de entender mecanismos fisiológicos del comportamiento, sistemas hormonales, sistemas genético-moleculares, y también estamos tratando de comprender el rol que tienen los animales silvestres en la dinámica de enfermedades infecciosas en áreas de interfase. Esto quiere decir qué pasa con los animales silvestres y las enfermedades en áreas donde se superponen las actividades humanas con el monte nativo y los animales silvestres, ¿no? Un ejemplo claro de esto es la pandemia de COVID-19, ¿no? Que es la superposición de, en este caso, alimentación con animales silvestres. Entonces, bueno, tenemos todas estas diferentes líneas de estudio. En particular, con fiebre amarilla desarrollamos tareas de relevo y vigilancia, activo-pasiva. En esto trabajamos junto al Ministerio de Salud de Nación y a diferentes institutos del ANLIS Malbrán. Y además trabajamos en colaboración con lo que sería la Dirección de Zoonosis de la provincia de Corrientes, ¿no? Entonces nosotros vamos y básicamente tratamos de determinar cuáles son los grupos de monos que pueden ser centinelas de la enfermedad, a cuáles hay que proteger, a cuáles hay que seguir y demás, para hacer una especie de bloqueo a nivel provincial de una entrada posible de la fiebre amarilla. Y después con otras instituciones, bueno, trabajamos con estas instituciones administrativas de nación y provincia, porque creemos que, más allá de que somos investigadores y tenemos nuestras líneas de investigación, creemos que es importante hacer una evolución a la sociedad a través de generar, mejorar políticas públicas, en este caso de conservación y salud, ¿no? Entonces, nos interconectamos, trabajamos con los que serían los órganos de aplicación. Y después con la Fundación Rewilding, la verdad en la actualidad no tenemos ningún proyecto en común, no porque no nos interese, sino porque justamente las especies que estamos estudiando por ahora no son las mismas, ¿no? Nosotros trabajamos con primates y cánidos, y ellos están trabajando con otro set de especies. De todas maneras, coincidimos, donde está la Estación Biológica Corrientes, que es el Parque Provincial San Cayetano, también está una de las cuarentenas de Rewilding. Entonces coincidimos, guardaparques del parque, investigadores y becarios de CONICET, y personal de Rewilding, y bueno, y entonces tenemos algunas colaboraciones a través de charlas, intercambio de ideas que se dan permanentemente, ¿no? Como un ambiente de trabajo. Bien, y entonces volviendo a ese trabajo que realizan ustedes, el Estado, en conjunto con esas investigaciones, ¿por qué crees que se tiene que declarar monumento provincial al mono carayá? ¿Cuál es la característica que tienen estos animales con respecto a otros, como por ejemplo el yatapá, el aguaraguazú, que también fueron declarados monumentos? Y bueno, lo primero es una cosa media histórica. Hay unos procesos que son procesos de categorización de especies. Entonces, cada tantos años se reúnen expertos y diferentes que trabajan en una especie, no solo expertos científicos, ¿no? Sino guardaparques y diferentes actores sociales que saben de una especie. Se juntan y aplicando diferentes estándares internacionales de la IUCN, establece una categoría de conservación. Entonces, los animales pueden estar
fuera de peligro, en más peligro, mucho peligro y demás, según la probabilidad que tengan de desaparecer en el tiempo. Entonces, lo que nos pasó con los monos es que en los últimos 10, 15 años pasaron de no estar en peligro a estar amenazados o vulnerables. Y en parte, esta especie, ¿no? Y en parte de corrientes y emisiones, a estar más que vulnerable, en peligro de extinción. Esto quiere decir que hemos llegado a la conclusión de que si no hacemos algo, la especie en 30, 40, 50 años va a ir desapareciendo del país. Entonces es un buen momento para empezar a actuar, ¿no? Porque cuando quedan 3 monos, empezar a trabajar en la protección ya es algo que no tiene mucho sentido. Eso nos pasó con el carayá rojo, es un aullador que vive en Misiones, que se nos fue extinguiendo y ahora deben quedar 50 individuos, y está en súper peligro, ya en peligro crítico, y obviamente ahora estamos pensando acciones, pero llegamos tarde, claramente. Entonces, bueno, teniendo en base a eso, podemos trabajar con una especie, todas las especies de primates de Argentina están en estado vulnerable o en proceso de extinción, pero el carayá es por alguna razón también como el más carismático, ¿no? El más grande, el que aúlla, el que se acerca más a las ciudades, el que la gente tiene un contacto. Y entonces pensamos que era interesante hacer esta propuesta de transformarlo en monumento provincial en Corrientes y si se prende, empezar con otras provincias también. ¿Por qué entonces? Primero, porque necesitamos revertir el estado de conservación que tiene. O sea, nosotros queremos que de las categorías que están pasen de vuelta a categorías que no están en peligro. Y a diferencia de otras especies, como otros monumentos provinciales de la provincia de Corrientes, como vos mencionabas, también todos estos monumentos provinciales están en peligro, y hay que protegerlos, ¿no? Algunos en el pastizal, otros en ambientes de humedales. No había ninguno que está asociado directamente y fuertemente a los montes nativos. Y el carayá es una especie que es representativa de los bosques, vive en los bosques, no vive en otro lugar. Entonces, también era interesante proteger una especie que iba, sin quererlo, proteger a muchas otras especies de aves, mamíferos, reptiles, anfibios que viven en los bosques y que por ahí no son tan carismáticas o no se ven. Entonces, tenemos este juego de decir, bueno, tomemos al carayá, del cual sabemos mucho como especie bandera, de otras especies, y en algunas charlas con chicos los llevaban a llamar como el presidente del sindicato de los animales, como el que salía a hablar, aullando, diciendo, bueno, necesito ayuda. Y bueno, entonces esa fue la idea de hacerlo. Y después, junto a guardaparques del Parque Provincial San Cayetano y otros becarios de ahí, de investigadores de la Estación Pesquera Corrientes, también decidimos hacer un camino largo. O sea, en vez de sentarnos, buscar un diputado que nos presente una ley y después salga en el diario, el carayá es monumento provincial, dijimos, vamos a empezar con una pedido de firmas. Sacamos a las redes sociales. Expliquémosle a la gente por qué y para qué, ¿no? ¿Por qué el carayá? ¿Qué protege? ¿Qué pasa con los bosques nativos? Un montón de cosas para que la sociedad entera participe y tenga ganas de que el mono carayá sea monumento provincial. No que después lean el diario y diga, ay, qué lindo, y no sepa qué pasó. Porque es lo que pasa con otros animales. O sea, vos me decís el yetapá, o me decís el aguaraguazú. Si vas a hablar con la gente, por ahí lo conoce, pero no sabe por qué es monumento, si hay pocos, si hay muchos, o el yetapá, nadie sabe qué pasa con los pastizales, nadie sabe qué pasa con las forestales y los pastizales. Entonces nosotros creemos que con un proceso de charlas y talleres y demás, podemos aprovechar toda la movida para concientizar de una problemática más grave al resto de la gente. Bien. Entonces, volviendo al tema del monumento, ustedes empezaron la temática, empezaron trabajando con varios investigadores, con el parque, en conjunto con otras asociaciones, pero te quiero preguntar más personalmente si el proyecto nació luego de la deforestación que hubo el año pasado y la quema de pastizales, o simplemente es un trabajo que lo van haciendo y lo van limando o puliendo de a poquito hace muchos años y que hoy se ve el resultado final. No, es un proyecto que va hace mucho tiempo, o sea, estos proyectos de categorizar animales ya lo habíamos hecho en el 2010. Y yo en el 2018-2019 empecé a trabajar en esto y medio que se perdió, quedó en la nada. Después vino la pandemia y ahora lo retomamos de otra manera, ¿no? Porque no había funcionado.
Con respecto a las quemas del año pasado, es algo muy nuevo para nosotros. Nosotros cuando también hicimos un plan nacional de conservación de primates, lo hicimos en Corrientes, donde trajimos actores sociales de todas las regiones para delinear estrategias nacionales de conservación de primates, ¿no? Eso desde el Ministerio de Ambiente de Nación. Y cuando nos sentamos todos a discutir cuáles eran las amenazas principales para los primates, nunca pusimos fuego. Pusimos, bueno, deforestación, fiebre amarilla, tráfico, diferentes amenazas, pero el fuego no lo habíamos descubierto hasta que el año pasado nos quemó no solo el bosque, sino un montón de monos también. Y eso pasó también en otras regiones, ¿no? En Paraguay, en el sur de Brasil, que de repente nos descubrimos los investigadores, los guardaparques y la gente que trabajamos con animales, que el fuego se había transformado en una amenaza para la biodiversidad bien grave, ¿no? Porque eran fuegos masivos que mataban a un montón de animales. Entonces, bueno, y con respecto a los pastizales, bueno, ahí no hay monos, pero sí estamos alarmados con el avance de las forestaciones, porque como siempre, vos cuando alterás un ambiente de forma masiva, para lo que fuera, y no lo haces pensando el desarrollo en forma sustentable, vas a desaparecer un montón de especies. Hay un montón de especies en Argentina, de todos los grupos, que están en peligro de extinción. Entonces, y eso también tiene que quedar claro. Nosotros cuando hacemos estas propuestas de proteger la biodiversidad, de conservar, no nos oponemos nunca al desarrollo, ni al desarrollo provincial. Es más, queremos que haya un desarrollo, seguro. Pero lo que queremos es que los gobiernos y el Estado piensen en desarrollos sustentables e inclusivos. O sea, sustentables quiere decir que cuando vos tenés que modificar un ambiente para obtener algo, no sé, no sea una modificación masiva. Hagas áreas compensatorias, protejas otras áreas, conserves porcentajes de bosque o de pastizal intacto. Bueno, por ahí ganar un poco menos de plata, seguro, pero conservando el ambiente más o menos para que se mantenga la biodiversidad. Y inclusivo porque queremos que lo que se gane de esta intervención en los ambientes nativos sea distribuido más o menos entre toda la gente, o sea, que mucha gente tenga buen empleo, que queden buenos recursos, no sé, bueno, eso lo tienen que decir obviamente a través de leyes y demás, pero eso que quede claro que no nos oponemos locamente a que haya desarrollo, sino con cuidado. Ahora, si vos venís desarrollando la provincia con bueno, proyectos inmobiliarios, ganadería, lo que fuera, que deforestó, y llegamos a que los monos están desapareciendo, ahora yo te digo, bueno, paren un poco, pensemos lo que está pasando, o sea, ya llevamos un montón de especies a casi a extinguirse o a desaparecer, repensemos un poco cómo hacer la producción, generemos un monumento provincial acá, un área protegida allá, o sea, empecemos a repensar para salvar lo que tenemos ahí en pie, ¿no? Y lo mismo pasa, digamos, haciendo la referencia con otros animales que también están en peligro de extinción y que se encuentran dentro de lo que se llama mascotismo. Es decir, aquellos animales que son traídos al ambiente casero, humano, de un ser aquí que vive en la ciudad y que se mantiene a través de la alimentación no independiente del animal, sino más bien dependiente del ser humano, cosa que no tendría que pasar, pero pasa, digamos. ¿Cuál es tu referencia acerca del mascotismo? Y esto de decir, en otros lados, por ejemplo, se ve mucho de animales exóticos y en peligro de extinción que se encuentran en estado de mascotismo. O sea, es una referencia también para el Estado, tanto para usted como los investigadores, utilizar esta referencia y decir, un poco también concientizar a esas personas que por ahí no conocen esa temática. Sí. Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Primero, tener estos animales silvestres en tu casa como mascotas es ilegal. O sea, el primer paso, si te expones, lo que pasa es que muchas veces el Estado no tiene los suficientes inspectores o dinámica para ir a buscar animal a tu casa y ponerte una multa, pero si lo hace, o si alguien hace la denuncia, van a ir y te van a poner una multa o te lo van a sacar y vas a tener que explicar dónde lo sacaste. Y si son monumentos provinciales o tiene un grado de amenaza, vas a tener que responder más fuertemente al Estado por tener ese animal. O sea, entonces, bueno, ese es un primer problema. Después tenemos lo que decís vos, ese problema también de compasión. O sea, el humano encuentra un monito, encuentra un zorrito y dice, pobrecito, lo voy a salvar.
¿no? Entonces le empieza a dar de comer y lo mascotiza. Y está bien, es un problema, tampoco fueron dadas velas ni demás para que no pase esto, ¿no? Ahora quizá con la ley de educación ambiental y demás cosas, por ahí pueden cambiar estas cosas con el tiempo. Pero bueno, en el momento que vos mascotizás un animal, y muy fácil, te llegó un mono a tu casa porque venía perdido, se acercó a una casa, le pusiste agua o pan, porque te dio lástima, ya está. Iniciaste un proceso de domesticación de animal, del cual va a ser muy difícil sacar, y básicamente en tu compasión, ¿no? Con tu buen accionar, lo condenaste a la muerte, básicamente. Porque es un animal, básicamente un mono es como nosotros, si vos me das pan o una lechuga, va a comer pan. Si le das helado o un pan, va a comer helado, porque le gustan las cosas dulces con grasa y harina, tienen las mismas cosas. Entonces rápidamente va a elegir lo que le des. O una banana, porque es dulce, lo que fuera. Entonces no solo le vas a causar daños en el sistema digestivo, porque no están preparados para comer eso, sino que después, el día que te empieza a molestar, porque vos cuando llega un mono chiquitito te da lástima, pero cuando el mono se hace adolescente, es un adolescente mono, te va a romper toda la casa sin querer, va a correr, te va a tirar todo, o si tenés un zorro te va a morder, o una guarda, lo que fuera, ¿no? Vas a tener que llamar a alguien que te lo saque. Entonces, en Corrientes vas a llamar a Guará, al centro Aguará, que va a venir y se lo va a llevar, porque, o sea, vos pediste que se lo lleven, se lo lleva. Y en el centro Aguará, estos animales no tienen mucho futuro, porque en los centros de rehabilitación, no Aguará, en cualquier Argentina, no hay mucho lugar. No son santuarios de animales que pueden recibir, sino son centros donde tienen que tratar de ver qué hacer y liberarlos. Ahora, si vos traes un animal domesticado, estos centros de rehabilitación no tienen ni el dinero ni el tiempo para reentrenarlos a la vida silvestre otra vez. Porque además de tener que invertir mucho dinero y tener mucho espacio para hacerlo, no siempre estos reentrenamientos son positivos. O sea, puede ser que el animal nunca más aprenda a comer comida o lo prefiera, y si vos lo liberás en un bosque otra vez, primero, por ahí se muere de hambre porque no quiere comer más hojas, o por ahí va a buscar una casa de una persona y se la va a meter a la casa y lo va a asustar, o el perro se lo va a comer. Entonces, iniciás todo el proceso que hay que evitar. O sea, hay que evitar la mascotización. Si vos viene un animal y no podés entender que, bueno, que los animales dispersan y que van a pasar por tu casa porque no hay más bosque nativo donde estar y no podés aguantar esto, ¿no? Bueno, ahí sí tenés que llamar a Guará o a alguien y se lo van a llevar y tratar de colocar en otro lugar. Lo que me parece que tenemos que empezar a acostumbrarnos ahora es que cada vez vamos a ver más animales, y en particular los monos o estos animales que viven por los árboles no son tan malos. O sea, si están ahí, si te viene un grupo, una pareja, y tenés que tratar de aprovechar y bueno, y sostenerlos, ¿no? Y empezarte a preguntar por qué están ahí y no están en su monte nativo, ¿no? Y entonces empezar a tratar de pensar qué está pasando. Y nosotros también hemos hecho propuestas a través de talleres y demás, que si los colegios que tienen parques más grandes, que tienen monos, les llegan monos o tienen monos cerca, que los aprovechen, ¿no? Como para hablar de biología, de conservación, de leyendas, chamamé, o sea, culturalmente el mono está en un montón de leyendas guaraníes y más modernas. Pueden hablar también de la destrucción de los bosques nativos, o sea, pueden aprovechar el recurso, o si tienen un mono en Parque Mitre, para el turismo, ¿no? Hay muchas ciudades, Porto Alegre tiene monos en las plazas, Bogotá tiene perezosos, Caracas, o sea, y la gente va a verlo, saca fotos y lo disfruta. O sea, tenemos que empezar a no dar la espalda y aceptar que tenemos un problema del cual somos parte. El problema somos parte por omisión o inacción o acción, lo que fuera, ¿no? Porque el problema pasa. Hagas o no hagas nada, va a pasar. Entonces vos podés ser el causante del problema, pero también al no hacer nada, tenés algo que ver, ¿no? Con qué pase. Y bueno, y empezar a reflexionar sobre todo, ¿no? ¿Qué pasa con los montes nativos? ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué ropa te pones? ¿De dónde se saca? ¿A quién se la compramos? O sea, un montón de cosas del que nosotros somos parte también, ¿no? De este sistema. Bien, cerrando un poco el panorama, quiero que me des una opinión o quizás un estudio que también lo podés hacer acerca de la ley de educación ambiental. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la iniciativa? ¿Qué proyectos pensás que pueden ir y otros que no estás tan de acuerdo? Como para dar No, un panorama general acerca de esto también.
Con la ley de educación ambiental estoy de acuerdo, ¿no? Ahora hay que ver las formas de aplicación, porque es fundamental que sea obligatorio o que entre en los programas de todos los jardines de infantes esto que está pasando, ¿no? Que entiendan que hay un problema con el ambiente, que entiendan que el problema con el ambiente, cuáles son las causas, ¿no? Que nuestras formas no solo nuestras formas de consumo y relación con el ambiente son malas para el ambiente, sino que también entiendan que hay como megacorporaciones o megaempresas que hacen daños muy masivos del ambiente y que cuando vayan creciendo como ciudadanos a través de la primaria, la secundaria y demás, entiendan que el derecho ambiental es un derecho humano, ¿no? Y ellos tienen derechos, ¿no? A pedir que esto no pase. Y tienen derecho a intervenir, a exigir en medios políticos o organizarse en ONGs o lo que quieran, y empezar a entender que son parte del problema, son parte de la solución, y entender eso, ¿no? Que cuando una vez que entendés lo que pasa, que entendés las causas y las consecuencias, es la única forma después de sentarse a pensar qué hacer para cambiarlo, ¿no? Sentarse en forma colectiva y generar un cambio real. Y yo creo que cuando cualquier cosa que pasa a través de la educación genera eso, ¿no? Genera que una gran parte de la sociedad se concientice, entienda lo que pasa. Bien. Bueno, Martín, te agradezco infinitamente la charla. Quiero que sepas que